La leyenda local describe cómo María Magdalena llegó aquí con su hermano Lázaro, su hermana Marta y algunos acompañantes. Si la relación entre Jesús y María fue tan cercana como algunas fuentes sugieren, tal vez uno de esos acompañantes, viajando de incógnito por temor a los romanos, haya sido Jesús. Jesús pudo embarcarse en Cesarea u otro puerto pequeño sobre la costa siria para comenzar una nueva vida. Y pudo haber llegado, como muchos creen, a esta parte de Francia. Incluso pudo haber venido con su familia. Estas historias podrían tener fundamento histórico. Después de su muerte, colocaron los restos de María Magdalena en un sarcófago que luego ocultaron. No fue sino hasta 1279 que lo redescubrieron y construyeron esta basílica para custodiarlo. Sellado dentro de una cripta en el centro de la iglesia, se encuentra lo que se dice es el cráneo de María Magdalena. La idea de que Jesús fuera al sur de Francia puede parecer descabellada. Después de todo, si alguna de las historias fue verdad, es difícil creer que los escritores originales de los evangelios pudieran haber erradicado todas las pruebas. Si los fieles hubieran sabido que Jesús seguía vivo, habrían compartido esa noticia. Y seguramente habrían esperado que en el futuro Jesús regresara a salvo. Y la prueba de esa esperanza debería figurar en alguna parte del texto original. Los discípulos esperaban que Jesús regresara. Esperaban lo que se conoció como el segundo advenimiento. Y no necesariamente regresaría por obra de un milagro. Jesús desapareció definitivamente. Cualquiera sea la visión de la resurrección, resucitación o milagro divino, en el sentido tradicional de la fe en la resurrección, Él se marcha. Él dice, me marcho. Los discípulos preguntan, ¿podemos ir? Él responde, no. Yo regresaré. Lo interesante es que normalmente si alguien te dice que se marcha, pero que regresará, miras tu reloj o tu calendario e interpretas que habla en sentido literal. El concepto del segundo advenimiento en el día del juicio final se creó después de comprobar que Jesús no había regresado en ese sentido literal. Pero si Jesús decidió abandonar Palestina, Francia no parece ser el destino probable. Después de todo, era una colonia romana. Algunos afirman que si Jesús sobrevivió a la crucifixión, su prioridad hubiera sido escapar de las garras de los romanos. Creo que Jesús abandonaría el territorio. Y debemos preguntarnos, ¿hacia dónde fue? Si miras el mapa, Palestina se ubica en el borde oriental del Imperio Romano. Si marchas hacia el oeste, ingresas al corazón del territorio romano, donde hay 15 legiones estacionadas alrededor del mundo. Si marchas hacia el este, cruzas Partia y te diriges hacia Persia eventualmente, y hacia India y Afganistán, en esa dirección. Además de escapar del arresto, ¿por qué viajaría Jesús hacia el este? ¿Y cómo llegaría allí? Si Jesús quiso viajar hacia el este para alejarse del Imperio Romano, su travesía desde Israel fue sorprendentemente fácil por tierra o por mar, siguiendo la ruta de la seda o de las especias. Es un hecho comprobado, por ejemplo, que el discípulo Tomás viajó a la India y fundó una iglesia cristiana. La gran tradición de la iglesia india es haber sido fundada por Tomás, el apóstol. Viajar a la India no era problema. Solo había que ir a Gaza y seguir a los que transportaban especias y luego, desde Yemen, ir en barco hasta la India. Era un procedimiento sencillo que se realizaba regularmente. Hay otra razón por la que Jesús pudo querer ir al este. Pero para comprenderla hay que regresar al año de su nacimiento.
En el Evangelio según San Mateo, todos recordamos la historia de los 3 reyes magos del este que siguieron una estrella y se presentaron con regalos ante el niño Jesús. Lo que no advertimos inmediatamente es la similitud entre esta historia y las tradiciones de una religión 500 años más antigua que el cristianismo, el budismo. Cuando muere un gran santo budista o lama, los sabios consultan a los astros y realizan travesías extraordinariamente largas para hallar al niño que es la reencarnación del lama. Cuando el niño crece lo suficiente, lo separan de sus padres y lo educan en la fe budista. ¿Podría este ser el origen de la historia de los 3 reyes magos? ¿Podría Jesús haber sido llevado a la India para educarlo en el budismo? En su visita a la India en el siglo XIX, el escritor ruso Nikolai Notovich descubrió un antiguo manuscrito en un monasterio budista del Tíbet. En su libro La vida desconocida de Jesucristo, Notovich tradujo este manuscrito que habla de un niño divino llamado Isa, nacido en el primer siglo en el seno de una familia pobre de Israel. Isa llegó a la India a los 14 años, donde aprendió las leyes del budismo antes de regresar a Israel a la edad de 29. Esta idea explicaría el hecho extraño de que entre los 14 y los 29 años no haya registro de la existencia de Jesús en Palestina. Sin duda, las enseñanzas y milagros posteriores de Jesús poseen un paralelo extraño con las enseñanzas y milagros del Buda. El amor al enemigo y la idea de que el humilde heredará la tierra no tienen tradición en la religión judía, pero coinciden con el budismo. Y se sabía que el Buda caminaba sobre el agua y alimentaba milagrosamente a cientos de discípulos con apenas unas migajas. Pero si Jesús viajó o regresó al este, seguramente habría leyendas como las del sur de Francia que respalden la idea. Por supuesto, esas tradiciones existen. La gente en Cachemira llama a su tribu Ben e Israel y afirman ser descendientes de las tribus perdidas. Aquí hay historias de que el predicador del siglo I, Isa, conocido localmente como Yusasaf, líder de los sanados, regresó a Cachemira después de cumplir 30 años. Aquí se ve fácilmente que el ministerio de Yusasaf puede ser la continuación del ministerio de Jesús. En el templo local llamado Templo de Salomón, había inscripciones según las cuales Yusasaf en el año 50 después de Cristo afirmó ser Jesús, el profeta de Israel. Los libros de historia nos dicen que Yusasaf vino del extranjero. Él era profeta y mensajero. Llegó desde Israel. Vino a difundir sus enseñanzas. Vivió y murió aquí. Él es Jesús. Él es Isa. Yusasaf significa sanador. Otro significado es pastor, aquel que enseña a los demás. Nuestros libros de historia confirman que en Cachemira, Isa fue conocido como Yusasaf. Yusasaf continuó enseñando y orando en Cachemira hasta morir a los 80 años. Lo sepultaron en Srinagar. Y dicen que esta es la tumba de Yusasaf. El primer edificio erigido en este sitio data del 112 después de Cristo. Ahora es un sepulcro compartido. En el siglo XV, el islamita sagrado Sid Nasiruddin también fue sepultado aquí.